Mi nombre es Madison Reynolds, tengo 27 años, y aún recuerdo esa llamada telefónica como si fuera ayer. Vendí tu casa para darte una lección sobre el respeto. Se burló mi madrastra Brenda por teléfono. Los nuevos dueños se mudan. La próxima semana. Mi mano ni siquiera tembló al sostener el auricular. Sonreí recordando la reunión secreta con el abogado de mi difunto padre. Buena suerte con eso, respondí simplemente. Ella no tenía ni la menor idea de lo que se venía. Papá se había asegurado de eso antes de que el cáncer se lo llevara el año pasado. Antes de sumergirme en este drama familiar salvaje, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Déjame tu ubicación en los comentarios, dale like y suscríbete para escuchar más historias de justicia familiar que te dejarán sin palabras. La casa en el centro de esta historia no era una casa cualquiera. Era una impresionante victoriana en el histórico barrio de Beacon Hill en Boston, toda de ladrillo rojo, con contraventanas negras y molduras ornamentadas que databan de 1887. Mis abuelos la compraron en los años 50 por un precio que ahora parece increíble, y la dejaron a mi padre, su único hijo. Esa casa fue el escenario de todos los recuerdos importantes de mi infancia. Papá era arquitecto, con su propia firma exitosa, y me enseñó a apreciar cada rincón del trabajo artesanal de ese hogar. Los domingos por la mañana, mientras la mayoría de los niños veían dibujos animados, papá me llevaba de la mano por las diferentes habitaciones, señalando los balaustres tallados a mano en la escalera, los pisos originales de pino corazón y los detalles intrincados de yeso en los techos. Madison, decía, deslizando sus dedos por la moldura de la cornisa. Ya no hacen casas como esta. Esta artesanía es un arte perdido. Me levantaba para tocar los medallones del techo, explicándome cómo fueron creados por artesanos que habían emigrado de Italia. Esta casa es nuestro legado, Maddie. Algún día será tuya para cuidar. Mi madre, Elizabeth, amaba esa casa tanto como papá. Ella había sido diseñadora de interiores, con un ojo para combinar la comodidad moderna con la integridad histórica. Juntos, mis padres crearon espacios que eran impresionantes y habitables. La biblioteca con estanterías de piso a techo en tonos joya, la cocina con encimeras de piedra jabón y electrodomésticos de chef, discretamente ocultos tras muebles, de época, y el solarium donde mamá cuidaba su colección de orquídeas raras. Pero nuestra vida perfecta se fracturó cuando a mamá le diagnosticaron un cáncer de mama agresivo cuando yo tenía 13 años. Durante 2 años nuestro hogar se transformó en un lugar de conversaciones susurradas y equipos médicos. El solarium se convirtió en el santuario de mamá durante el tratamiento, donde podía sentir el calor del sol cuando estaba demasiado débil para salir. Tenía 15 años cuando la perdimos. Papá y yo estábamos devastados, cada uno a su manera. Yo me volví retraída, pasando horas en mi cuarto o en el solarium de mamá, hablando con sus plantas como si pudieran escucharme. Papá se lanzaba al trabajo, a veces durmiendo en su oficina, en lugar de regresar a una casa llena de la ausencia de mamá. Por casi 2 años, fuimos solo nosotros dos tratando de superar el dolor juntos. Luego vino la gala benéfica para la investigación del cáncer. Papá fue para honrar la memoria de mamá, y fue allí donde conoció a Brenda Campbell. Brenda era todo lo que mamá no era, ruidosa, llamativa y buscando atención. Donde mamá había sido considerada y genuina, Brenda era calculadora y teatral, pero hizo reír a papá por primera vez en años y no podía reprochárselo, incluso cuando empezó a aparecer en nuestra casa para cenar 3 veces por semana. Sé amable con Brenda, decía papá antes de que ella llegara. Ella me hace feliz, Maddie, así que lo intenté, de verdad lo intenté. Pero desde el principio Brenda dejó claro que nuestra casa no era de su gusto. Este lugar es tan viejo, decía, pasando un dedo arreglado por nuestro aparador antiguo. ¿No sería bueno actualizarlo? Deshacerse de algo de esta madera oscura, darle más luz al lugar. Cada sugerencia se sentía como un borrón sobre mi madre. El papel tapiz anticuado en el comedor que mamá había escogido con cuidado. La vieja tina con patas que mamá y yo usábamos para tomar baños de burbujas cuando yo era pequeña, las estanterías abarrotadas de libros con las notas de mamá en los márgenes.
Cuando papá anunció su compromiso después de solo 8 meses de noviazgo, forcé una sonrisa y los felicité. Tenía 17 años entonces, y me dije a mí misma que solo tendría que soportar a Brenda un año más antes de que la universidad me diera una escapatoria. La boda fue lujosa, una elección de Brenda, no de papá. Él hubiera preferido algo íntimo, como su primer matrimonio con mi madre en el jardín de nuestra casa. En cambio, tuvimos una extravagancia para 200 personas en uno de los hoteles más exclusivos de Boston. Estuve a su lado como dama de honor, observando cómo Brenda brillaba para el fotógrafo en vez de mirar a mi padre durante sus votos. Después de la luna de miel, las cosas cambiaron rápidamente. Brenda empezó a redecorar de inmediato, habitación por habitación, y el toque de mi madre desapareció de nuestro hogar. Las alfombras persas antiguas fueron reemplazadas por patrones geométricos modernos. Los colores cálidos dieron paso a blancos y grises fríos. Las fotos familiares se reorganizaron para destacar a Brenda, y muchas de las que mostraban solo a papá, mamá y a mí desaparecieron por completo. Papá parecía ajeno al principio, o quizás solo estaba agradecido de no estar solo. Cuando intentaba hablar con él, minimizaba mis preocupaciones. «Tu madre querría que siguiéramos adelante, Maddie», decía. «Brenda también necesita sentir que este es su hogar», pero fue más allá de la redecoración. Brenda empezó a interponerse entre papá y sus amigos de siempre. Las parejas que habían sido habituales en nuestra mesa durante años, de repente eran demasiado aburridas o estaban ancladas en el pasado. El compañero de cuarto de papá en la universidad, que venía cada verano, ahora imponía a su hermana. Mi tía Carol siempre criticaba a Brenda, aunque yo nunca había escuchado a la tía Carol decir una palabra mala de nadie. Poco a poco, nuestro círculo social se redujo a los amigos y colegas de Brenda. Papá parecía encogerse también, dejando que Brenda decidiera en asuntos que antes él resolvía con seguridad. Cuando me fui a la universidad de Newcla, lo más lejos posible de Boston que pude, papá me llamaba menos seguido. Siempre cuando Brenda no estaba, nuestras conversaciones eran apresuradas y cautelosas. Cuando preguntaba por visitar un fin de semana, siempre había alguna razón para que no fuera un buen momento. Brenda estaba organizando un evento de trabajo. Brenda estaba remodelando el cuarto de huéspedes. Brenda pensaba que sería mejor que fuera durante las vacaciones programadas para poder prepararse bien. Me adapté. Pasaba las fiestas con amigos o con la tía Carol, que había sido exiliada de manera similar. Me concentré en mis estudios, con doble especialidad en arquitectura y conservación histórica, un tributo a mis padres que papá nunca reconoció. Aún así, papá encontraba formas de mantener nuestra conexión. Me enviaba paquetes de cuidado a mi dormitorio con notas que decían: «No le digas a Brenda cuánto chocolate envié». Hacía viajes de negocios a California que coincidían convenientemente con mis recesos escolares. En esos momentos robados, veía destellos del verdadero papá, el que reía fácil y hablaba con pasión sobre sus proyectos, el que no estaba constantemente revisando el teléfono para responder los mensajes de Brenda. En mi último año de universidad, papá me sorprendió volando para pasar un fin de semana solo conmigo. «Brenda cree que estoy en una conferencia en Chicago», confesó mientras caminábamos por el muelle de Santa Mónica. «Necesitaba verte, Maddie, hablar contigo sin interferencias. Ese día me preguntó en detalle sobre mi vida, mis estudios y mis metas después de graduarme. Parecía especialmente interesado en mi proyecto de tesis sobre la reutilización adaptativa de propiedades históricas. Tienes el ojo de tu madre y mi mente técnica», dijo con orgullo. «La combinación perfecta». Antes de irse, me abrazó más fuerte que de costumbre. «He cometido algunos errores, Madison», dijo, usando mi nombre completo como siempre hacía cuando hablaba en serio. «Pero quiero que sepas que eres la persona más importante en mi vida. Nunca dudes de eso». No sabía entonces que estaba despidiéndose a su manera. No sabía que ya había recibido su diagnóstico. La llamada llegó un martes por la mañana, durante mi primer año trabajando en una firma de conservación histórica en San Francisco. La voz de la tía Carol estaba tensa, con una mezcla de dolor y enojo. «Tu padre está enfermo, Madison. Es cáncer pancreático y está avanzado.
Los doctores le dan meses, no años. El shock me golpeó físicamente, haciéndome doblar las rodillas mientras me hundía en la silla de la oficina. ¿Cuánto tiempo lleva sabiendo? Al menos 6 semanas, por lo que pude averiguar. Brenda ha estado controlando quién recibe la información y cuándo. Solo me enteré porque me encontré con James, de la firma de tu padre. Ese mismo día estaba en un avión. Durante las 5 horas de vuelo, mi mente repasaba todas las señales que podría haber pasado por alto. Papá había lucido más delgado cuando hablamos por video el mes pasado. Parecía cansado, pero lo atribuí a un gran proyecto que estaba terminando. Mencionó dolores de estómago, pero lo culpó de la cocina experimental de Brenda. Cuando llegué a la casa, mi casa, nuestra casa, aunque apenas parecía la misma, Brenda abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus 600 ojos. «Madison, qué sorpresa», dijo bloqueando la entrada ligeramente. «No te esperábamos». «Vine tan pronto como supe de papá», dije, negándome a jugar su teatro. «¿Dónde está?» «Tu padre está descansando. La medicación lo deja muy cansado. Quizá deberías haber llamado primero». Desde detrás de ella escuché la voz de papá, débil pero firme. «¿Es Maddie? Déjala entrar, Brenda». Ella se hizo a un lado a regañadientes y yo pasé rápido al estudio de abajo, que habían convertido en el dormitorio de papá. Verlo casi me rompió. El hombre robusto y enérgico que me enseñó a andar en bicicleta y a construir puentes en miniatura, ahora estaba delgado y amarillento, con la ropa de diseñador colgando floja en su cuerpo. Pero sus ojos brillaron al verme, y por cómo me sienten, un momento volvió a ser solo mi papá. «Madison», dijo, extendiendo la mano hacia mí. «Mi niña, llegaste». Me senté a su lado, tomando su mano con cuidado para no mover el catéter que le corría al pecho. «Claro que vine. ¿Por qué no?» «¿Me lo dijiste antes?» Miró hacia la puerta, donde Brenda merodeaba. «No queríamos preocuparte hasta tener un plan de tratamiento». Me reprimí para no responder. Aquí no había nosotros en esta situación. Sabía con absoluta certeza que Brenda me había ocultado esto a propósito, probablemente esperando que papá estuviera demasiado enfermo para verme cuando me enterara. Durante las semanas siguientes, tomé una licencia en el trabajo y me mudé de nuevo a mi antiguo cuarto, que Brenda, por suerte, aún no había convertido en el gimnasio que planeaba. Coordiné con los médicos de papá, arreglé para una enfermera a domicilio y pasé cada momento posible con él. Brenda se mostraba visiblemente molesta por mi presencia, pero no podía objetar sin parecer cruel. En lugar de eso, encontraba formas sutiles de afirmar su control. Reprogramaba las visitas de la enfermera sin avisarme, tiraba accidentalmente la comida blanda que preparaba para papá, insistía en acompañarlo, a las citas donde hablaba por encima de nosotros a ambos, pero no podía estar siempre. Tenía su negocio inmobiliario y obligaciones sociales que consideraba demasiado importantes para faltar. A pesar de la condición de mi padre, durante esas horas preciosas a solas con él, nos reconectamos de una manera que no habíamos logrado en años. «Lo siento, Maddie», me dijo una tarde mientras revisábamos álbumes familiares antiguos que había rescatado del ático. Dejé que ella se interpusiera entre nosotros, entre yo y todos los que importaban. «Está bien, papá», dije, aunque ambos sabíamos que no lo estaba. «No, no lo está. Fui débil después de que murió tu madre. Estaba perdida. Brenda fue decisiva cuando yo no podía ser fuerte, cuando me sentía roto, pero esa fuerza se convirtió en un muro. Lo veo ahora. En los días en que se sentía más fuerte, papá me pedía que lo ayudara al solarium, el único espacio que Brenda no había rediseñado completamente, tal vez porque casi no lo usaba. Allí, rodeados de los descendientes de las queridas plantas de mamá, que la encargada seguía cuidando discretamente, papá comenzó a tener conversaciones privadas y misteriosas conmigo. «Necesito que entiendas algo, Madison», dijo un día. Conmigo me siento sin voz apenas audible. «Las cosas no siempre son lo que parecen. He hecho arreglos para poner las cosas en orden». «¿Qué tipo de arreglos, papá?», pregunté, pero él negó con la cabeza. «No ahora. Después. Necesito que me prometas que te reunirás con Harrison, mi abogado, después de que me haya ido. No importa. ¿Qué sucede en la lectura del testamento? ¿Me lo prometes?» «Lo
Prometo, dije, confundida pero sin querer presionarlo para no alterarlo. Conforme pasaban las semanas y papá se debilitaba, noté que la atención de Brenda cambiaba del cuidado hacia él a sus pertenencias. Comenzó a hacerle preguntas directas sobre su negocio, cuentas y propiedades. Se obsesionó particularmente con la casa. «Deberíamos hablar de venderla, Richard», dijo una noche, creyendo que yo no la oía. «Este lugar es demasiado grande para que yo lo maneje sola, demasiadas escaleras, mucho mantenimiento. Podríamos usar el dinero para tus tratamientos». El seguro de papá cubría sus tratamientos y ambos lo sabían. La casa valía millones en el mercado inmobiliario caliente de Boston y Brenda, que había llegado al matrimonio con activos comparativamente modestos, claramente tenía en mente la posible ganancia. «Todavía no», respondía papá semanalmente. «Primero enfoquémonos en mejorar», pero todos sabíamos que no mejoraba. Los tratamientos no lograron reducir los tumores y papá decidió detenerlos, prefiriendo calidad de vida a una existencia dolorosa, aunque algo prolongada. Durante su última semana, papá insistió en hablar conmigo solo cada día. Estas conversaciones eran fragmentadas, saltando entre recuerdos de la infancia e instrucciones urgentes. «El roble en el patio trasero. ¿Recuerdas cómo construimos esa casa en el árbol? Harrison tiene los papeles. Las joyas de tu madre están en la caja de seguridad. La llave está en mi escritorio. Confía en Harrison». Asentí y tomé notas, sin saber qué era delirium y qué información importante. La noche antes de morir, papá tuvo un momento de lucidez perfecta. Apretó mi mano con sorprendente fuerza y me miró directamente a los ojos. «Madison, necesito que me perdones por Brenda, por los años perdidos, pero debes saber que siempre te he amado más que a nada en este mundo, y he hecho todo lo posible para protegerte. Recuérdalo cuando parezca que no lo hice». Apoyé su mano en mi mejilla, memorizando su tacto. «No hay nada que perdonar, papá. Te amo». Murió en paz la mañana siguiente, con yo a un lado de su cama y Brenda al otro. En ese momento de pérdida profunda, pensé que quizás el duelo podría cerrar la brecha entre Brenda y yo, que podríamos encontrar un terreno común en 1900, amar y extrañar al mismo hombre. Estaba equivocada. Mientras yo estaba en estado de shock junto al cuerpo de mi padre, Brenda ya estaba al teléfono con el director de la funeraria, planeando un servicio que reflejara sus gustos, no los deseos, de papá. El funeral fue exactamente como Brenda quería. Arreglos florales elaborados que papá habría considerado excesivos, elogios de sus amigos que apenas lo conocían, una recepción en un hotel elegante, en lugar de la reunión íntima en casa, que papá había especificado en las notas que encontré en su escritorio. Durante todo el servicio, Brenda interpretó perfectamente el papel de la viuda devastada, aceptando condolencias con un equilibrio ensayado entre dignidad y dolor visible. Sin embargo, noté cómo su expresión cambiaba rápidamente cuando pensaba que nadie la veía. Las lágrimas se secaban al instante y su mirada volvía a llenarse de cálculo mientras evaluaba a los asistentes, probablemente catalogando mentalmente quién le sería útil de ahora en adelante. Estuve a su lado en la fila para recibir a los invitados, aceptando abrazos de colegas y amigos de papá, muchos de los cuales no había visto en años, debido al aislamiento sistemático que Brenda había impuesto sobre mi padre. Varios me susurraron lo contentos que estaban de que hubiera estado ahí para papá al final, cuánto había hablado siempre, de mí con orgullo, incluso durante los años en que Brenda nos mantuvo separados. La tía Carol se mantuvo cerca de mí durante todo el día, un escudo entre Brenda y su duelo teatral. «Tu padre te adoraba», me aseguró repetidamente. «Nunca dudes de eso, pase lo que pase». No entendí a qué se refería con «pase lo que pase» hasta 2 días después, cuando nos reunimos en la oficina del señor Harrison para la lectura del testamento. La oficina del señor Harrison estaba en una histórica casa de piedra marrón en el centro de Boston, ese tipo de edificio antiguo y digno donde generaciones de asuntos legales y financieros de la ciudad se habían manejado con discreción. La sala de conferencias. El lugar donde nos reunimos tenía paneles de madera oscura, sillas de cuero y una mesa enorme que parecía diseñada para intimidar. Llegué temprano
queriendo un momento para recomponerme antes de enfrentarme a Brenda de nuevo. El señor Harrison, un hombre alto de unos 60 años, con cabello plateado y ojos amables detrás de sus gafas de montura delgada, me recibió con una calidez inesperada. «Madison», dijo estrechando mi mano con ambas. «Es un placer finalmente conocerte, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias. Tu padre hablaba de ti a menudo y con gran orgullo». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Brenda entró, vestida con un traje negro caro que más parecía de una viuda adinerada que de una esposa en duelo. La acompañaba un hombre, de facciones agudas, que llevaba un portafolio de cuero y que presentó como mi abogado, el señor Daniels. El hecho de que trajera a su propio abogado sugería que esperaba algo conflictivo. Miré a la tía Carol, que había llegado justo después que yo, y ella levantó una ceja ligeramente. «¿Comenzamos?», dijo el señor Harrison. Una vez sentados, abrió una carpeta gruesa y aclaró su garganta. «Este es el testamento último y definitivo de Richard James Reynolds, revisado y firmado hace 6 meses, con mi presencia y la de 2 colegas como testigos. 6 meses atrás, justo antes del diagnóstico de papá, si mi línea de tiempo era correcta». El señor Harrison comenzó con el preámbulo legal estándar y luego pasó a las disposiciones específicas. La colección de libros de arquitectura, de papá para su firma, una generosa donación a la Fundación de Investigación del Cáncer establecida en nombre de mi madre, su auto antiguo para su amigo más viejo de la universidad. Luego llegaron los objetos que más importaban a mi hija, Madison Elizabeth Reynolds. Dejo mis efectos personales, incluyendo fotografías, mis herramientas de dibujo arquitectónico y los álbumes familiares. Sentí que el estómago se me hundía. Efectos personales, eso era todo. Además, dejo a Madison una suma en efectivo de $50,000. $50,000 era generoso en circunstancias normales, pero dada la riqueza de mi padre y nuestra historia familiar, se sentía como una idea secundaria. Podía sentir la sonrisa burlona de Brenda sin siquiera mirarla. «El resto de mi patrimonio», continuó el señor Harrison, «incluyendo todas las propiedades inmobiliarias, cuentas financieras, inversiones e intereses comerciales, lo dejo a mi esposa, Brenda Campbell Reynolds». Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. La casa, mi hogar de infancia, el legado de mis abuelos, el lugar que mi padre había prometido que algún día sería mío para cuidar, ahora era de Brenda junto con Nocientociense, todo lo demás que definía la vida y el trabajo de mi padre. ¿Cómo pudo hacer esto? Después de todos sus comentarios misteriosos sobre poner las cosas en orden, después de todas sus insinuaciones sobre arreglos e instrucciones para reunirme con Harrison. Debo haber emitido algún pequeño sonido de angustia, porque la tía Carol alcanzó y apretó mi mano con fuerza. «¿Hay alguna pregunta?», preguntó el señor Harrison mirándome directamente con una expresión impenetrable. El abogado de Brenda intervino. «Todo parece bastante claro. Mi clienta está satisfecha con los términos. Apuesto a que sí». En un lapso de 10 minutos, Brenda pasó de ser una agente inmobiliaria moderadamente exitosa a multimillonaria con importantes propiedades. «Madison», me volvió a preguntar el señor Harrison. «¿Alguna pregunta?». Quería gritar, exigir explicaciones, preguntar cómo mi padre pudo haber traicionado no solo a mí, sino a las generaciones de Reynolds que habían preservado nuestra casa familiar. En cambio, logré un rígido «no, ninguna pregunta». «Muy bien», dijo el señor Harrison. «Hay documentos para firmar sobre la transferencia de los bienes. Brenda, mi asistente, los tiene listos en la habitación contigua». «Madison, si pudieras quedarte un momento», continuó. «Hay algunos detalles sobre los efectos personales de tu padre que necesitamos discutir». Brenda Rose, triunfante. «Tómate todo el tiempo que quieras para discutir chucherías», dijo. «Tengo asuntos más importantes que atender, como decidir qué color pintar la sala. Estoy pensando en blanco para iluminar toda esa madera oscura y deprimente». Salió acompañada por su abogado, dejándome atónita y temblando entre el dolor y la ira. Tan pronto como cerraron la puerta tras ellos, la actitud formal del señor Harrison cambió.
Rápidamente se acercó a un aparador, sirvió un vaso de agua y me lo acercó. «Bebe esto. Bebe esto», me indicó suavemente, y luego escuchó con mucha atención. «No todo es como parece, Madison». Tomé el agua automáticamente, mi mente, aún dando vueltas. «¿Qué quieres decir? ¿Ella se quedó con todo? La casa, el dinero, todo por lo que él trabajó». «No exactamente», dijo, bajando la voz conspiratoriamente. Sacó un pequeño sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Tu padre me pidió que te entregara esto en privado después de la lectura formal y que te dijera que debes reunirte conmigo mañana a las 10 LOCSO AM en el Blackbird Café, en Charles Street. Ven sola, no le digas a nadie». Tomé el sobre con los dedos temblorosos. Dentro había una nota con la letra de mi padre. «Madison, lo que escuchaste hoy no es toda la historia. Harrison te explicará todo mañana. Confía completamente en él. Recuerda lo que te dije. Las cosas no siempre son lo que parecen. He hecho arreglos. Te amo más que a nada. Papá». Levanté la vista hacia el señor Harrison, confundida, con la esperanza comenzando a reemplazar mi desesperación. «No entiendo», dije. «Lo entenderás», prometió. «Por ahora, juega el juego. Deja que Brenda crea que ganó. Eso es lo que tu padre quería». Mientras me alejaba de la oficina del abogado, miré en el espejo retrovisor la casa que había sido mi hogar, la casa que pensé que nunca volvería a ver excepto como visitante, a merced de Brenda. La vi entrar, ya con el teléfono en la mano, probablemente compartiendo la noticia de su ganancia con sus amigas. Más tarde esa noche, mientras estaba en la habitación de huéspedes de la tía Carol tratando de entenderlo ocurrido, recibí un mensaje de una amiga del colegio que aún vivía en el barrio. «Pasé por tu casa. Hay un cartel de próximamente de la inmobiliaria de Brenda en el jardín delantero. ¿Tu papá está vendiendo?» Mi papá no estaba vendiendo. Mi papá se había ido, y Brenda no perdió tiempo en reclamar su premio y convertirlo en efectivo. El Blackbird Café era un pequeño y modesto lugar escondido entre una librería y una floristería en Charles Street. Era uno de esos sitios que los locales apreciaban y que los turistas pasaban por alto, con muebles desparejados y los mejores escones de Boston. Papá y yo solíamos venir aquí los sábados por la mañana cuando estaba en la secundaria. Llegué, 15 minutos antes, demasiado ansiosa para esperar más. En la casa de la tía Carol, elegí una mesa en la esquina trasera, posicionada para poder ver tanto la entrada como la salida de emergencia, un hábito de mis años viviendo en San Francisco. Las 10 en punto, apareció el señor Harrison, cargando un maletín de cuero gastado que parecía haberlo acompañado durante décadas de práctica legal. Pidió café para ambos antes de sentarse frente a mí. «Gracias por venir, Madison», dijo, con un tono formal que contrastaba con el ambiente informal. «Lo que estoy a punto de compartir contigo fue planeado meticulosamente por tu padre durante el último año. Él quería protegerte, pero también necesitaba protegerse a sí mismo, al menos hasta el final». «¿Protegerse de Brenda?», dije sin preguntar. Harrison asintió. «Tu padre se dio cuenta demasiado tarde, me temo, de la verdadera naturaleza. De su segundo matrimonio. Para cuando entendió lo que era Brenda, ya estaba atrapado de formas que hicieron que un simple divorcio fuera complicado». «¿Qué quieres decir con complicado?». Papá tenía todo el dinero, todo el poder en esa relación. Harrison sonrió tristemente. «El poder no siempre es cuestión de dinero, Madison». Brenda había reunido una considerable cantidad de información comprometedora sobre tu padre. Decisiones de negocios que, sacadas de contexto, podrían haber parecido poco éticas. Luchas privadas después de la muerte de tu madre que podrían haber dañado su reputación. Nada ilegal, nada realmente malo, pero suficiente para que una exesposa vengativa pudiera haber destruido la firma que él construyó durante más de 30 años. Pensé en los cambios de mi padre a lo largo de los años de su matrimonio con Brenda, cómo se volvió más retraído, más cauteloso, menos el hombre audaz y principiado que yo había admirado. Así que se quedó con ella, aunque... ¿Sabía que era tóxica? Sí, pero hace unos 18 meses vino a mí con un plan.
Sospechaba que su salud estaba deteriorándose, aunque aún no tenía el diagnóstico formal. Quería asegurarse de que Brenda fuera provista como había prometido en sus votos matrimoniales. A couple of exciting changes. So this year we are introducing food and nutrition into the timetable. We know that it's been feedback in terms of our curriculum about moving into options with regards to technology. We have a food lab, and so we will be now timetabling on this timetable a food and nutrition lesson, one lesson per week, and that will be led by the PE department. And the aim is to actually marry up PE games with food and nutrition to healthy lifestyle element of the curriculum. So we're really excited that we're able to start that provision with current thinkers going into year 7. They're very standard lesson. They have 5 lessons of English per week, 5 lessons of maths per week. So they have a lesson of English and maths every day. So in terms of the familiar, they will be very familiar with the literacy and numeracy focus every day from year 6. We're really pleased that carries on into year 7. We have a lot of contact time with both English and maths. There are 4 lessons of science per week, which again, is a really good grounding in science. And they move into history and geography, where they will have 2 lessons per week: music, art, drama, PE, games, swimming, MFL, food, and computer science. They'll have 1 lesson per week. And MSc English and Tutor Time is obviously a big part of their curriculum as well. So we'll be talking towards the end of the presentation about how their school day will actually look. We also don't share timetables right now, particularly, but you'll see the school day. We have tutor time at the end of every day, which is really nice for us to touch base with the students at the end of the day with their tutor, how's the day gone, and time to communicate any issues that may have come up during the day. So these are the subjects that students will study in year 7, again, quite similar to what they will have experienced in year 6 and in the junior school. This term, all of the senior school departments have been involved in a curriculum review. They've been looking at the topics that they're teaching, the sequencing they're teaching. We're really lucky in and all through school. The conversations, of course, happen with the transition with year 5 and 6 and into 7 about topics that they have already and will be familiar with, to then build on that. So students don't come into year 7 feeling like they're doing the same topics again. So all departments have undertaken that curriculum review this term. They were looking at the topics that they teach. The sequencing of them is particularly important. So in understanding how students learn and understanding that they only will know what is familiar to them. And so learning must build on their prior learning. That prior learning must be embedded in order for them to then move on. And so in departments, they've been working on what we call a spiral curriculum, which draws back the skills that they'll need once they get to the end of Key Stage 4 for their external exams at GCSE. But it isn't just about the exams, of course, that's very, very important. But the aim of the exam, any exam, is to try to assess whether a student has become proficient in that subject. And so the best way to think about it is proficiencies in the subject. So when you spiral back in history, what makes a good historian is their ability to argue cause and consequence, is their ability to see and analyse the source. They are skills that they will need to be able to do should they decide to do GCSE history, but they are also skills that a proficient historian would be able to do. And so the departments are spiral back their curriculum to expose students from year 7 and of course in junior school 2 how they can build on those skills to get them ready for Key Stage 4 and hopefully into Key Stage 5 when they begin their A-level options as well. So the curriculum is designed in such a way that they are becoming proficient in the skills they need to move through into year 7, year 8, year 9 and on to their examination years. And of course it's focused on the acquisition of skills and knowledge, which opens up new opportunities at Key Stage 4. So we have redone all of our curriculum maps. These will be familiar to you from the junior school. I really hope this QR code works. It's one of these moments where you will scan it and it does on here as well. I've tested it a number of times, so I really hope that it does. And again, we'll be sharing this presentation in the newsletter, so please don't feel if it's not have multiple scans at the same time. Yeah, it will. Got it. You don't have to write anything down. It will be shared with you. We're getting a document. No, okay, it's lovely. Yeah, right. Yes. Hooray! That's actually the first time QR code's ever worked for me. So progress. Yeah. So please, this is very detailed, okay? I think it's about 27 pages long, so it's certainly not for, for reading now. But what this shows you
is term by term through the year what your child will study in each of the subjects on offer in the senior school. As a parent, particularly as students move through the senior school, getting information out of your children can become a little bit more difficult, I would say. What are we doing at school? It's all going fine. Everything's fine until it's not fine. It's very binary, isn't it? It's fine and then it's not fine. But how can we support them in actually what they're studying in their subjects? If they are struggling in English, in maths, in science, whatever subject it might be, what the curriculum that's really helpful for you as a parent to see is you know exactly what they're studying at that time. What we've added into the curriculum maps as well, which I think is really, really important for parents to see, for students to see, but also as teachers for us to be cognizant of, is how does each student build on prior learning? So what is it you would expect your child to be able to now do that's then unlocked in term 2 and then unlocked further in term 3? So hopefully those curriculum maps are helpful in giving you an understanding of what's going on in each lesson. And if there's anything in FPM clear, please do let us know. This has been the sort of body of work that we've been doing this term to make this information much more accessible for parents. So you can see, we used to share them term by term, but I think the annual overview helps you to see how that learning sequence and how it builds on from term 1 to term 3. But please don't feel like we can't put this down. This will be shared in the Year 6 newsletter, this whole presentation. So I just wanted to drill down on the core curriculum to give you a sense of, again, how it's built. So the Key Stage 3 curriculum in all of our subjects is of course spiralled back from GCSE and the skills that they will need to do. But in GCSE English, ultimately they'll be assessed on prose, drama, non-fiction and poetry. They're the 4 aspects of their English exam. But again, to really emphasise the point, the exams are really important, but also what would you expect students to be studying in English are these sort of core competencies, which is what the exam will eventually assess. And so what the curriculum then does is it's broken into 4 parts for each year group, year 7, 8 and 9, and they focus on those 4 skills. So in year 7, students start with prose, they start with Bone Sparrow, then they move into Shakespeare, they do Julius Caesar, then non-fiction is Leaders of Tomorrow, and then they move on to the poetry section. And the curriculum maps are just more detailed versions of this. So you can see exactly what they're studying, the key content, how they're going to be assessed at the end. Similarly with maths, you will be familiar with White Rose. So one of the ways in which the transition into senior school becomes more familiar than unfamiliar is that the maths department can also teach the White Rose curriculum. There's been, again, a lot of work between both junior and senior school with ensuring that transition is as seamless as it can be, build on their prior learning. And so what sometimes students will say, I've already done algebra, like as if it's something that gets done, you tick it off. What they will do as they move through their learning is it becomes, of course, progressively more challenging. And so they're using their understanding from year 6. They have an introduction to algebra, function machines and substitution, which is then built in year 7 into algebraic thinking, algebraic technique, and then reasoning with algebra as they move into year 9. And so this is what I mean by the spiral curriculum. Students will come back to topics as they move through Key Stage 3 and 4, so that they are then, they're building on their prior knowledge, that it's not unfamiliar. And the more they're exposed to it, the better they become at it, and that sort of habitual learning. We are really excited that I know Miss Baker has had some conversations with parents in year 6 about our maths provision and some of the possibilities that we may have in the curriculum from August. So we are going to offer an accelerated maths group. So teaching in maths is setted, teaching in English is setted. So the top set in maths will have the opportunity to complete a GCSE early. So the plan would be that they would do their GCSE coverage in year 7, year 8 and year 9, and they would sit their GCSE at the end of year 9. They would then do a further maths GCSE that they would carry on from into year 10, the whole of year 10, the first part of year 11, and they would sit their further maths GCSE in the November of year 11. And for the remaining months in year 11, they would cover the statistics module or statistics specification, and they would do the statistics GCSE in the June of year 11. So they would leave in year 11 with 3 maths qualifications. Now, just a few caveats to this. Sitting GCSEs early is not for, every child.
Universities don't know that a student would have sit it necessarily early. It is not, you want a student to try to get their best possible grade. And for many students, that will be that they do the traditional 5 years and then they do their GCSE at the end. If they are a student who would like to move into maths, maybe at A-level and on to university, they don't have to have two extra qualifications in maths either. Okay, so we will, as students come in August, Miss Bacon will be liaising with parents, talking with you about how this will look. The plan is that students will do a baseline assessment, they do already in maths, to determine the set of groups, which would then determine the top set and the plan for an accelerated group. What we may see with that accelerated group is that there are a number of students who we think are capable of doing that, and so whilst we have a limit in class size of 24, it may be that it's appropriate that class size could be 25 or 26. Lo logré, pensé. Ah, Madison, quería que supieras que vendí la casa para darte una lección sobre el respeto. Quizá la próxima vez pienses 2 veces antes de intentar volver a tu padre en mi contra. La sangre me hervía con esa acusación, como si yo fuera la manipuladora en toda esta historia. Los nuevos dueños se mudan la próxima semana. Continuó, claramente disfrutando. Así que si quieres despedirte del lugar, deberías hacerlo pronto. Aunque, honestamente, puede que ni siquiera lo reconozcas ya. Fue entonces cuando me permití una pequeña sonrisa, pensando en los documentos seguros en la oficina de Harrison y en la llave que ahora llevaba en una cadena al cuello. Buena suerte con eso, respondí simplemente. ¿Qué quieres decir con eso?, demandó, su tono pasando de arrogante a sospechoso. Nada, dije. Estoy segura de que todo saldrá exactamente como debe ser. Adiós, Brenda. Colgué y llamé inmediatamente a Harrison para avisarle que el cierre estaba programado para la semana siguiente. ¿Debo estar ahí?, pregunté. Absolutamente, dijo. Después de todo, eres la única que puede transferir realmente la propiedad. La semana pasó en un torbellino de preparativos. Harrison organizó que un actuario judicial estuviera presente para documentar el procedimiento. Avisamos al departamento legal de la compañía de títulos, que preparó los papeles necesarios para aclarar la verdadera propiedad. Incluso mandé hacer un juego nuevo de llaves para la puerta principal. La original quedaría alrededor de mi cuello, pero podría necesitar repuestos dependiendo de lo que decidiera hacer con la casa. La mañana del cierre me vestí cuidadosamente con un traje azul marino, a la medida que proyectaba profesionalismo y autoridad. Carol me llevó a la oficina de la compañía de títulos, apretando mi mano antes de que bajara del auto. Richard estaría muy orgulloso de ti, dijo. Ve y recupera tu casa. Me encontré con Harrison en el vestíbulo, y juntos esperamos a que llegaran todos antes de entrar por las puertas de cristal de la sala de conferencias. Vi a Brenda rodeada de agentes inmobiliarios y compradores, una pareja, de aspecto profesional en sus 40s. Los papeles estaban esparcidos sobre la gran mesa, bolígrafos listos. Harrison y yo intercambiamos una mirada y él asintió. Era el momento. Cuando entramos, la sonrisa de Brenda se congeló. Madison, ¿qué haces aquí? Hola, Brenda, dije con calma. Creo que estás intentando vender mi casa. La sala de conferencias de Boston Trust Title Company quedó en silencio mientras todas las miradas se posaban en mí. Brenda reaccionó rápido. Su sonrisa se volvió algo depredadora. Madison es la hija de mi difunto esposo, explicó a los compradores confundidos. Estoy teniendo algunos problemas para aceptar la venta, pero les aseguro que todo está en orden. Se volvió hacia mí, endureciendo la voz. Esto es muy inapropiado. Si querías despedirte de la casa, deberías haberlo hecho antes. El comprador, que se presentó como Jonathan Kelly, se veía incómodo. Quizá deberíamos darle un momento para resolver esto. No será necesario, intervino Harrison con suavidad, dejando su maletín sobre la mesa. Soy Edward Harrison, abogado de Madison Reynolds, y me temo que la señora Reynolds tiene razón. Usted está intentando vender una propiedad que no le pertenece, señorita Campbell. Es señora Reynolds, replicó Brenda, y la casa me pertenece absolutamente. Richard me dejó todo en su testamento. Todos lo escuchamos cuando lo leyeron, dijo la representante de la compañía de títulos,
una mujer llamada señora Patel, que había estado observando en silencio. Tenemos copia del testamento del señor Reynolds en el archivo, que efectivamente deja su patrimonio a su esposa, Brenda Campbell Reynolds. El testamento trata sobre los bienes que estaban a nombre de Richard Reynolds al momento de su muerte, explicó Harrison mientras abría su maletín y sacaba una carpeta. Sin embargo, la propiedad en el 47 de Beacon Hill Avenue no estaba entre esos bienes. Le entregó un documento a la señora Patel. Esta es la escritura que transfiere la propiedad al fideicomiso familiar Reynolds, fechada el 15 de mayo de 2016, 3 años antes de que el señor Reynolds se casara con su segunda esposa. La señorita Patel examinó el documento cuidadosamente y luego asintió. Esto parece estar en orden, pero necesitaré ver también los documentos del fideicomiso. Harrison sacó otro conjunto de papeles. El fideicomiso designa a Richard Reynolds como beneficiario durante su vida, con Madison Reynolds como beneficiaria sucesora tras su muerte. Madison también está nombrada como fideicomisaria. El rostro de Brenda pasó de la confianza a la confusión y luego a la furia en cuestión de segundos. Esto es ridículo. Richard nunca me mencionó ningún fideicomiso. No pudo haber hecho esto sin que yo lo supiera. Al contrario, respondió Harrison con calma. El fideicomiso se estableció mucho antes de que usted apareciera en la historia, señorita Campbell. El señor Reynolds no tenía obligación de informarle sobre su existencia, particularmente porque se trataba de una propiedad que nunca formó parte de sus bienes matrimoniales. La señorita Patel revisaba los documentos del fideicomiso con creciente preocupación. Parecen estar legalmente ejecutados y debidamente registrados en el condado, dijo, mientras tecleaba rápidamente en su computadora. Sí, aquí está en los registros de la propiedad. La última transferencia de esta propiedad fue al fideicomiso familiar Reynolds en 2016. La agente inmobiliaria de Brenda, una mujer elegante con un traje caro, se inclinó hacia adelante. Debe haber algún error. Hicimos búsquedas de títulos antes de listar la propiedad. Buscaron el nombre de Richard Reynolds, supongo, dijo Harrison. Pero como la propiedad estaba a nombre de un fideicomiso y no de un individuo, no habría aparecido en esos resultados. La señora Kelly, la compradora, se veía cada vez más angustiada. ¿Qué significa esto para nuestra compra? La señorita Patel suspiró. Significa que la señora Reynolds, Brenda Reynolds, no tiene derecho legal para vender esta propiedad. No es la propietaria. «Esto es absurdo», explotó Brenda, levantándose tan abruptamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Richard y yo vivimos en esa casa durante 5 años. He estado pagando los impuestos desde su muerte con fondos del patrimonio. Continuó. Supongo, notó Harrison, que esos fondos te fueron legítimamente dejados, pero la casa en 1907 si nunca fue tuya para vender. Brenda se volvió hacia mí, y su fachada cuidadosamente mantenida se desmoronó para revelar la rabia que había debajo. Sabías esto. Me dejaste listar la casa, buscar compradores, pasar por todo este proceso, sabiendo que yo no podía venderla. Sí, dije simplemente, igual que tú sabías que la casa significaba todo para mí, y aún así planeaste venderla sin pensarlo. 2 veces. Voy a luchar contra esto, amenazó mirando a su alrededor frenéticamente. Impugnaré el fideicomiso. Richard no estaba en su sano juicio cuando lo estableció. Fue manipulada. Harrison sonrió con ironía. El fideicomiso fue creado años antes de su enfermedad, señorita Campbell, y fue atestiguado por mí y otros. 2 abogados quienes testificarán que el señor Reynolds tenía plena capacidad mental y claras intenciones. Pero, por supuesto, persiga el litigio si quiere. La investigación sería esclarecedora. La implicación era clara. Cualquier batalla legal expondría la información comprometida que Brenda usó para controlar a mi padre durante su matrimonio. El rostro de Brenda se puso blanco y luego rojo. Se volvió hacia su agente inmobiliaria. Llama a mi abogado ahora. Mientras la agente salía a hacer la llamada, la señorita Patel se dirigió a los Kelly con disculpas. Lamento mucho, pero no podemos proceder con este cierre.
La vendedora no tiene título legal sobre la propiedad. Jonathan Kelly se mostró visiblemente molesto. Ya dimos aviso para desocupar nuestro apartamento. Se supone que nos mudamos la próxima semana. Sentí una punzada de simpatía por la pareja atrapada en medio de este drama. Señor y señora Kelly, les pido disculpas por la situación. Deben saber que no tengo intención de impedirles que obtengan la casa que eligieron. Si aún están interesados, como propietaria real, estaría feliz de venderles la propiedad directamente. La señora Kelly parpadeó sorprendida. Por supuesto que lo haría. Podemos discutir términos que sean justos para todos, excepto quizás para la comisión de la señorita Campbell. Añadí, incapaz de resistir la pequeña punzada. El abogado de Brenda llegó en menos de 20 minutos, un abogado distinto al que la había acompañado en la lectura del testamento. Este era mayor, con el aspecto agobiado de alguien que ha sido llamado de urgencia mientras trabajaba en algo importante. Tras revisar los documentos, llevó a Brenda a un rincón para una conferencia susurrada. No pude escuchar las palabras exactas, pero el tono cada vez más desesperado de las respuestas de Brenda me dijo todo lo que necesitaba saber. Su abogado estaba confirmando lo que Harrison había dicho, que ella no tenía reclamo legal sobre la casa. Cuando regresaron a la mesa, el 600 abogado de Brenda se dirigió al grupo. Mi clienta necesita tiempo para revisar sus opciones. Solicitamos que todas las partes suspendan cualquier acción adicional respecto a esta propiedad hasta que hayamos tenido oportunidad de examinar estos documentos con más detenimiento. Por supuesto, Harrison estuvo de acuerdo con suavidad. Sin embargo, debo señalar que, a partir de este momento, la señorita Campbell está residiendo en una propiedad de Madison Reynolds sin permiso. A menos que Reynolds ejerza su derecho de exigir desalojo inmediato. Fue un movimiento de poder, y todos lo supimos. Legalmente, podía hacer que Brenda fuera desalojada de inmediato. El abogado de Brenda carraspeó. Solicitaríamos una acomodación razonable para permitir que mi clienta tenga tiempo para reubicarse. Pensé en todas las veces que Brenda había sido irrazonable conmigo, bloqueando mis visitas para ver a mi padre moribundo, deshaciéndose de reliquias familiares sin permiso, intentando vender la casa de mi infancia por despecho. Yo podría haber sido igual de vengativa, ahora que el poder había cambiado. En cambio dije, 2 semanas. Puede tener 2 semanas para empacar sus cosas y encontrar un nuevo lugar, pero necesitaré acceso a la casa a partir de mañana para evaluar las renovaciones necesarias antes de que los Kelly puedan mudarse. Patel, aparentemente aliviada de que nos encamináramos hacia una resolución en vez de un litigio, redactó rápidamente acuerdos temporales para que todos firmaran, reconociendo la verdadera propiedad del inmueble, estableciendo un calendario para la salida de Brenda y definiendo términos preliminares para mi venta directa a los Kelly. Durante todo el proceso, Brenda se sentó rígida de furia, firmando los papeles con tanta fuerza que rasgó uno de ellos. Cuando se completó el último documento, se levantó y me dirigió la palabra directamente. «Crees que has ganado, ¿verdad? No tienes idea de cómo era realmente tu padre, las cosas que hizo, los secretos que guardó. No era el santo que crees». «Nunca pensé que fuera un santo», respondí con calma. «Era humano. Cometió errores. Casarse contigo fue uno de ellos. Pero fue un buen hombre que amaba a su familia y trató de proteger lo que importaba». «Esto no ha terminado», bufó, recogiendo su bolso de diseño y su abrigo. «En realidad, Brenda, sí», dije poniéndome de pie para enfrentarla. «La casa es mía. Tu juego ha terminado, y en 2 semanas no serás más que un recuerdo desagradable en la historia de nuestra familia». Ella salió furiosa, su agente inmobiliaria corriendo tras ella con disculpas que no cesaban. Los Kelly quedaron ahí, atónitos por el drama que acababan de presenciar. «¿Suceden cosas así a menudo en el mercado inmobiliario de Boston?», preguntó Jonathan. Harrison se rió. «Solo cuando gente excepcionalmente astuta se enfrenta a una planificación excepcionalmente buena». Pasamos la siguiente hora discutiendo los términos de la venta con los Kelly, quienes fueron sorprendentemente comprensivos una vez que comprendieron que aún podían comprar la casa que habían amado.
y a un precio algo menor ahora que la comisión de Brenda quedaba fuera de la ecuación. Al salir de la compañía de títulos, Harrison puso una mano paternal en mi hombro. Tu papá estaría orgulloso. Manejas esto con gracia y dignidad, mucho más de lo que Brenda merecía. Honestamente, no lo hice por ella, dije, acariciando la llave que aún colgaba de mi cuello. Lo hice por papá y por mí misma. Algunas batallas no valen la pena lucharlas, no cuando ya has ganado la guerra. Al día siguiente, armada con mi llave original y los documentos legales que confirmaban mi propiedad, regresé a la casa que había sido mi hogar durante los primeros 18 años de mi vida. El coche de Brenda ya no estaba, presumiblemente. Ella había salido a buscar un nuevo lugar para vivir o a consultar con su abogado sobre supuestos vacíos legales inexistentes. Quedé de pie en los escalones delanteros por un largo momento, recorriendo con la mirada el patrón familiar del vidrio emplomado en la ventana de la puerta. Luego inserté la llave que había estado en mi familia por generaciones, la giré en la cerradura y entré para reclamar mi derecho de nacimiento. 2. Semanas después del enfrentamiento en la compañía de títulos, estaba en el vestíbulo vacío de la casa familiar, escuchando el eco de la puerta principal cerrándose detrás de Brenda por última vez. Ella se había ido con tanto drama como el que había vivido. Contrató una cantidad excesiva de mudanceros, hizo comentarios punzantes sobre los objetos que dejaba generosamente atrás y finalmente entregó un sobre sellado que decía contener la verdad sobre tu padre. Acepté el sobre cortésmente, esperé a que se fuera y luego lo arrojé sin abrir a la chimenea de la biblioteca, una de las pocas características originales que no había logrado destruir durante su frenesí de redecoración. La verdad que Brenda pensaba que me dañaría ya no importaba. Tenía mi propia verdad confirmada por las acciones de papá y su carta final. La casa se sentía simultáneamente familiar y ajena. Los cimientos eran los mismos, la gran escalera, los techos altos, las molduras distintivas que habían sobrevivido a los esfuerzos de modernización de Brenda. Pero el espíritu había sido alterado por su pintura blanca y fría, la eliminación de las estanterías empotradas y el reemplazo de los accesorios antiguos por alternativas modernas y de moda. Había vendido la casa a los Kelly, como prometí, pero con una condición que me daba 2 meses para vivir allí antes de que tomaran posesión. Necesitaba ese tiempo para reconectarme con el hogar, decidir qué cosas conservar y supervisar la restauración de algunas de las características arquitectónicas que Brenda había dañado. Mi primera noche sola en la casa, bajé de habitación en habitación, reconociendo los espacios que habían formado mi infancia. En mi antiguo cuarto, ahora despojado de personalidad y pintado del mismo blanco estéril que el resto de la casa, aún podía ver las sombras de donde colgaban mis carteles y la ligera hendidura en el asiento de la ventana, donde pasé incontables horas leyendo. Guardé el dormitorio principal para el final. Había sido la habitación de mis padres, luego de 1900, papá y Brenda, y entré con una mezcla de reverencia y temor. Brenda había rediseñado completamente el espacio, reemplazando los muebles cálidos de cerezo por piezas elegantes en gris y cromo, cubriendo los pisos originales de madera dura, con alfombra blanca y, como papá mencionó en su carta, colgando una reproducción sobredimensionada de los nenúfares de Monet sobre la chimenea. Quité cuidadosamente la obra, revelando la caja fuerte empotrada en la pared, justo como papá había descrito. Mis dedos temblaron ligeramente al ingresar. Mi fecha de cumpleaños, 2906, en la cerradura de combinación. El mecanismo hizo clic y la puerta se abrió. Dentro había varias cajas de joyería de terciopelo, un grueso sobre manila y un sobre blanco más pequeño, con mi nombre escrito con la letra distintiva de papá. Abrí primero el sobre blanco. Mi querida Madison. Si estás leyendo esto, has reclamado tu derecho de nacimiento y descubierto la caja. Fuerte. Dentro encontrarás las joyas de tu madre, que siempre quiso que tuvieras. El juego de zafiros era su favorito. Lo usó la noche en que nos comprometimos. El sobre manila contiene documentos familiares, incluyendo la escritura original de la casa de la compra de tus bisabuelos. También hay algunos de mis diarios privados, que espero te ayuden a entender las decisiones que tomé,
buenas y malas. Tengo una última confesión, Madison. En los últimos años de nuestro matrimonio, mientras Brenda se volvía más controladora y yo más enfermo, empecé a restaurar en secreto algunas de las reliquias familiares que ella pensó que había desechado. Busca en el ático, detrás del panel de acceso a la chimenea. Allí encontrarás los objetos que logré salvar. Los libros favoritos de tu madre, fotografías que Brenda retiró de los álbumes, la caja de música tallada a mano que tu abuelo hizo para ti. No pude salvarlo todo y por eso lo siento, pero salvé lo que más importaba, mientras trataba, a mi manera imperfecta, de salvar lo que más importaba para ti. Esta casa, tu herencia, tu futuro. Vive bien, Madison. Sé feliz y sabe que donde quiera que... Lo soy. Estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Con todo mi amor, papá. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras abrazaba la carta contra mi pecho. Incluso en sus últimos meses, debilitado por la enfermedad y controlado por... Brenda, papá había estado luchando por mí a su manera silenciosa. No fue perfecto. Su decisión de casarse con Brenda nos causó dolor a ambos, pero hizo todo lo posible por enmendar, por proteger lo que pudo para mí. Abrí las cajas de joyas una por una, con recuerdos inundándome con cada pieza. Los pendientes de perlas que mamá usaba en cada misa de Nochebuena, la delicada pulsera de oro que papá le regaló en su 10º aniversario. Y sí, el juego de zafiros, un collar, pendientes y anillo que combinaban perfectamente con los ojos de mamá. El sobre Manila. Contenía exactamente lo que papá había prometido. Documentos familiares, sus diarios personales y fotografías que creí perdidas para siempre. Leería los diarios eventualmente, pero no aún. Esa noche se trataba de reconectar, no de sumergirme en los pensamientos privados de papá. Con linterna en mano, subí al ático y localicé el panel de acceso a la chimenea. Detrás, justo como papá había descrito, había un escondite oculto con tesoros familiares, objetos que Brenda había desechado o escondido y que papá había recuperado y preservado, en secreto. La copia de Orgullo y Prejuicio de mamá, con las páginas dobladas y sus notas en los márgenes, los álbumes de fotos familiares que abarcaban generaciones, la caja de música tallada a mano que mi abuelo hizo para mí y que todavía tocaba Somewhere Over the Rainbow cuando la daba cuerda, el álbum de bodas de mis padres, la colección de premios de arquitectura de papá. Pasé horas en el ático esa noche, rodeada por estos fragmentos rescatados de la historia de mi familia, llorando y riendo alternadamente mientras los recuerdos me invadían. Cuando bajé las escaleras, amanecía y había tomado una decisión. Durante los siguientes 2 meses me entregué a una restauración cuidadosa y selectiva de la casa. No intenté borrar todos los cambios de Brenda. Algunas de sus modernizaciones realmente complementaban las características históricas en lugar de pelear con ellas. Restauré las estanterías empotradas de la biblioteca, lijé los pisos de madera dura que había cubierto y reinstalé las lámparas antiguas que encontré cuidadosamente envueltas y etiquetadas en el sótano. Los Kelly visitaban semanalmente para hablar sobre las renovaciones. Su cansancio inicial se transformaba en entusiasmo genuino al ver la transformación de la casa. Tenían niños pequeños que llenarían las habitaciones de risas nuevamente y apreciaban la mezcla de carácter histórico y comodidades modernas que estaba creando. «Preservaremos el corazón de la casa», prometió Jonathan durante su visita final antes de que yo me mudara. Nuestros hijos conocerán su historia. En mi última noche en la casa, me senté en el estudio de papá, la única habitación que Brenda había dejado casi intacta, quizás porque rara vez entraba allí. Había empacado las cosas que iba a conservar. Las joyas de mamá, las fotografías y documentos familiares, las herramientas arquitectónicas de papá y algunos muebles con significado especial. El resto quedaría con la casa, parte de su historia continua. Sentí una profunda paz sentada en la silla de cuero de papá, rodeada de sus libros y el sutil aroma de su tabaco de pipa, que de algún modo persistía años después de que él dejara de fumar. La casa había sido recuperada, no solo de Brenda, sino del dolor y la distancia que habían separado a papá y a mí durante su matrimonio.
a través de su acto final de amor y protección, restauró nuestra conexión incluso después de la muerte. La lección no se perdió en mí. Papá cometió errores, todos lo hacemos. Dejó que el miedo y la manipulación lo separaran de quienes más amaba, pero al final encontró el valor para enmendar, proteger lo que importaba y asegurar que la justicia prevalecería. Aprendí que la paciencia a veces sirve mejor a la justicia que la confrontación inmediata, que jugar a largo plazo, como hizo papá con su fideicomiso secreto, puede ser más efectivo que reaccionar impulsivamente, que perdonar no significa olvidar ni excusar, sino liberarse de la carga de la amargura. Lo más importante, aprendí que el legado familiar no se trata solo de casas o posesiones, sino de valores transmitidos, lecciones aprendidas, amor expresado, aunque imperfecto. Papá preservó nuestra casa familiar para mí, sí, pero lo más precioso fue el ejemplo que dio con sus actos finales, mostrándome que nunca es demasiado tarde para intentar hacer lo correcto. Mientras la primera luz del amanecer se filtraba por las ventanas del estudio, me levanté de la silla de papá y di una última mirada a mi alrededor. No viviría aquí más, pero había reclamado lo que importaba: mi herencia, mis recuerdos, mi paz interior, y el intento de Brenda por borrar todo eso finalmente había fracasado. A veces la justicia llega de maneras inesperadas. A veces la respuesta más poderosa a la crueldad no es una confrontación dramática, sino una planificación tranquila y metódica. A veces ganar no significa destruir a tu oponente, sino simplemente recuperar lo que es legítimamente tuyo y seguir adelante con dignidad. Al cerrar la puerta principal detrás de mí por última vez, sentí la presencia de papá a mi lado, su mano simbólicamente sobre mi hombro. «Lo logramos, papá», susurré. «Le demostramos que algunas cosas no se pueden comprar, vender ni robar. ¿Alguien te ha intentado quitar algo que era legítimamente tuyo? ¿Cómo lo enfrentaste? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Y si esta historia de justicia familiar tocó algo en tu alma, por favor dale like y suscríbete para escuchar más relatos de personas que se defienden ante la injusticia. Recuerda compartir con quien necesite el recordatorio de que a veces los buenos realmente ganan al final. Gracias por escuchar, y recuerda, la paciencia y la planificación a menudo triunfan sobre la codicia y la manipulación.